8 de la noche con 24 minutos, tiempo del centro de México, de este domingo 13 de agosto de 2023. Me da mucho gusto recibirlos como cada semana en este domingo, domingo de Lobo. Y bueno, pues esta semana me ha llamado mucho la atención las cosas que han estado pasando y bueno, también dos frases que han sido pues motivo de conversación, motivo de ¿cómo podríamos decir? No sé, pero que a mí me llaman mucho la atención por la forma en que se han hecho, la forma en que se han expresado y sobre todo quién las ha pronunciado. Entonces, bueno, pues la primera frase que me llama mucho la atención es la que tiene que ver con esta cuestión de los libros de texto gratuitos, que ya hablamos de ellos la semana pasada y no voy a volver a tocar el tema, por lo menos no tan adentro, sino más bien la frase que dijo Marx Arriaga, que es el director de materiales educativos de la SEP y que es el responsable, de alguna manera, de la elaboración de estos libros de texto que tanto han sido cuestionados. Y bueno, se le han hecho a él básicamente los señalamientos de los errores de contenido, como por ejemplo la fecha de nacimiento de Benito Juárez que se menciona en el libro y que hace referencia al 18 de marzo y no al 21, como se supone que todos los que estudiamos en algún momento determinado la primaria, pues sabemos que fue el 21 de marzo. Entonces, y sobre todo que se trata de un personaje de nuestra historia que ha sido importantísimo en la cuestión política, sobre todo en el siglo XIX, porque marcó un parteaguas dividiendo a la política de la iglesia en ese momento, y porque hizo una reforma que para la época pues fue muy importante y que todavía perdura hasta nuestros días. Hay frases también de Benito Juárez como la de el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, Benito Juárez, también lo dije hace algunas semanas, ha sido el ejemplo de que una persona que viene de abajo, que en el caso de él fue un pastorcillo de Oaxaca, se convirtió en presidente de la República y que no tenemos por qué menospreciar a las personas por provenir de poblaciones indígenas y demás. Bueno, poblaciones originarias, como se le denomina ahora. Entonces, bueno, pues a mí me llama mucho la atención porque cuando él da esta justificación de los errores, entre ellos este del 21 de marzo, de la fecha que marca como el nacimiento de don Benito Juárez, pues él dice que no son errores, sino son áreas de oportunidades o áreas de oportunidad. Y pues me llama mucho la atención y tengo que tomar esta frase como algo que sinceramente no entiendo. No entiendo dónde está el área de oportunidad cuando uno comete un error. Un error que además muchas veces no se reconoce. Nosotros como seres humanos tendemos a no reconocer nuestros errores. Reconocemos los errores de los demás, pero no los propios. Y cuando reconocemos los errores de los demás, somos muy tendientes a marcar ese error, a ser enfáticos en te equivocaste, lo hiciste mal, lo hiciste con toda intención, no te fijaste, y a tratar de demostrar que la persona estuvo mal y se lo recordamos durante mucho tiempo. En algunos casos se toma como que un error fue cometido o se comete todos los días desde tiempos inmemoriales hasta el final de los mismos tiempos, ¿no? Entonces, si una persona comete un error hoy en su trabajo, desde que entraste a trabajar siempre lo has cometido y lo seguirás cometiendo para la eternidad mientras trabajes en este lugar. Entonces,
¿Dónde está el área de oportunidad? Yo no entiendo esa parte del área de oportunidad. ¿Área de oportunidad de qué? ¿Qué es un área de oportunidad? Vamos a empezar. Un área es un espacio o se denomina también a una materia, a una disciplina como una área, ¿no? Se denomina oportunidad a eh, la ¿cómo le podemos llamar? Es que no encuentro a veces las palabras, pero se le denomina oportunidad a una situación donde una persona puede obtener un beneficio o una enseñanza, un aprendizaje. ¿Qué les decía yo las semanas pasadas? Que hay personas que tienen la oportunidad de poder estudiar. Esa es una oportunidad. Tuve la oportunidad de estudiar porque hubo recurso económico en mi casa, porque hubo la escuela cerca, porque, no sé, por el motivo que sea, esa es una oportunidad. Hubo la oportunidad de encontrar un trabajo bien remunerado, hubo la oportunidad de poder comprar una casa o un coche a un buen precio cercano a mi casa. Eso es tener una oportunidad. Y un área, pues, es un espacio o una disciplina, ya dijimos. Entonces, un área de oportunidad, pues, así como que no entiendo yo muy bien ese tema. Esa parte que Arriaga, a la que Marx Arriaga se refiere, ¿no? A área de oportunidad. Y bueno, eso lo 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 ha llevado a que mucha gente sobre todo aquellos que están en contra de estos libros, lo cuestionen sobremanera. Es que permítanme, porque estoy buscando aquí, este, algo para poder, hablar. Según, este, el lo que encuentro yo aquí como área de oportunidad es que un área de oportunidad puede definirse como una habilidad o rasgo que requiere mejora para alcanzar nuestro máximo potencial. Identificar las áreas de oportunidad es el punto de partida para tomar medidas para mejorarlas. Entonces, si un error para él es una área de oportunidad, pues aquí no hay que mejorar. Hay que corregir. No es lo mismo mejorar que corregir. Mejorar es algo que ya existe, buscar la manera de que sea mejor. Es decir, si una computadora funciona adecuadamente, pues voy a buscar la manera de mejorar el sistema o mejorar su microchip o mejorar cualquier otra cosa para que funcione de mejor manera. Ese es mejorar. Pero en este caso, un error no es un área de oportunidad porque no vamos a mejorar el error. Tendríamos que corregir el error. Y aquí hubo un error, no puedo decir que garrafal, pero yo quiero pensar que tiene que ver con esta cuestión de que desde hace, no sé, como 2 décadas, creo que desde que estaba el sexenio de Felipe Calderón, algunas fechas importantes que, por cierto, son históricas, como es el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, el 5 de febrero, que es de la Constitución de 1917, y el 21 de marzo, que es el nacimiento de don Benito Juárez, que son fechas importantes, dejaron de festejarse o de celebrarse en el día que son. Es decir, en este caso, el 21 de marzo, no se convirtió, dejó de ser un día feriado, es decir, que no se trabajaba, cayera entre semana o en fin de semana, para poder hacer un fin de semana largo. Y entonces se recorre al lunes siguiente o al lunes anterior, según el caso. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que de repente, el 21 de marzo, pues, cae en el miércoles, pero nosotros descansamos el lunes 19. Y el 19 de marzo no es día del nacimiento de Benito Juárez, es día de San José, hasta donde yo sé. El 18 de marzo es día de la expropiación petrolera y es un día que no se festeja como un día de descanso,
Simple y sencillamente es una remembranza de que ese día un recurso no renovable se convirtió en, la industria petrolera se convirtió en parte de la nación, porque así convenía a los intereses nacionales por parte de Lázaro Cárdenas. Y aquí también hay una confusión, porque fíjense, una fecha del nacimiento, la fecha del nacimiento de don Benito Juárez se está confundiendo con la fecha de la expropiación petrolera. Las dos fueron en marzo, con 3 días de diferencia. Entonces, yo no sé si el error es porque porque el 21 de marzo cayó en un día que no estaba contenido dentro del puente correspondiente, o porque hubo la confusión de qué se celebra el 18 de marzo. Ah, pues el nacimiento de Benito Juárez, porque ese creo que es el que me suena. Y aquí el error es no tanto a la fecha, sino que cualquier publicación, sobre todo de esta naturaleza, tiene que tener una revisión. Alguien tuvo que haber revisado los libros, como se hace en las editoriales comúnmente, una revisión para saber o para darse cuenta de que el contenido es correcto, pero me queda claro que no fue así. Entonces se fue este error. Y como les decía yo la semana pasada, los niños, porque estos libros obviamente van dirigidos a los niños de primaria, los niños de primaria no están conscientes del día en que descansan, sobre todo ahora que son movibles, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, simple y sencillamente para ellos son 3 días que no van a ir a la escuela, que van a descansar. Y entonces, pues, ¿qué se celebra el 21 de marzo? El día de la primavera. No importa que caiga en miércoles o que caiga en domingo. El 21 de marzo es el día de la primavera, ni siquiera Benito Juárez. Y entonces, el lunes anterior, pues el día que no voy a la escuela, porque nos tocó descansar. Y tan tan. Entonces, si ya de por sí existe una cierta ignorancia en estas fechas de la explotación petrolera y del nacimiento de don Benito Juárez, pues esto lo confirma totalmente que hay una confusión o va a generar una confusión en cuanto a la, el conocimiento que se le debe de impartir a los niños. Ahora, yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está el área de oportunidad? El área de oportunidad, como vimos, es mejorar la situación que se presentó y sacar un mejor potencial. ¿Qué hay que mejorar aquí? No hay que mejorar una fecha. O sea, es que lo que hay que hacer es corregir. Ahora, ¿quién? A mí me llama mucho la atención porque él mismo menciona en su conferencia que en su experiencia como maestro, eh, las áreas de oportunidad son muy importantes y no sé qué. Bueno, para los que no saben quién es Marx Arriaga, es una persona que nació en 1981 en el pueblo de Texcoco. Bueno, ya no es tan pueblo porque es parte de la Ciudad de México, de la zona conurbada de la Ciudad de México, y que tiene un doctorado en filología hispánica. Para aquellos que no saben qué es filología, yo tampoco sabía qué era. La filología es, aquí tengo que es filología, aquí está. Según el diccionario, filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua, en este caso el español, y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. Eso es la filología. Entonces, él tiene un doctorado en esta ciencia que estudia los textos escritos y la estructura y evolución de una lengua y el desarrollo histórico y literario de la misma. Bueno, tiene este doctorado. Un doctorado que fue obtenido
un doctorado en filología hispánica que fue obtenido en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, no estudió esa carrera en México. Es maestro, sí, en teoría literaria y licenciado en letras hispánicas, ambas carreras, estas dos últimas, estudiadas en la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, la UAM. Sí, tiene una maestría, sí, es maestro en teoría literaria, no maestro de escuela, ¿eh? Que no se confundan, porque cuando nosotros decimos, es que el maestro fulanito de tal, sí, pero no es maestro en docencia, como o profesor, como los que imparten clases en nuestras escuelas, en las primarias. No, puede tener una maestría en ciencias, puede tener una maestría en derecho, puede tener una maestría en cualquier otra área y no necesariamente tener conocimientos de docencia o experiencia docente. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Entonces, cuando él dice mi experiencia como maestro, ¿a qué se refiere? ¿Como maestro de la teoría literaria, este, o a su experiencia como maestro docente? Porque no aclara eso. Y entonces, pues ahí me queda un poco la duda y digo, bueno, a lo mejor se refiere a estas áreas de oportunidades en función de que él tiene una maestría en teoría literaria. Y bueno, pues ahí también no sé cómo puede él desarrollar o cómo se estudia el concepto de las áreas de oportunidades. Pero en fin, por cierto que ahorita que hablamos de literatura, porque finalmente estos libros son parte de la literatura básica de las escuelas, la que se enseña en nuestras escuelas. A mí me llama mucho la atención porque también esta administración tuvo a bien cambiarle el nombre al Instituto Nacional de Bellas Artes y agregarle la parte y literatura. Y yo siempre me he cuestionado. Para aquellos que no saben o que ya se les olvidó, las bellas artes son la pintura, son seis: la pintura, la escultura, la música, el teatro, la literatura, el cine, que se considera el séptimo arte, y se me está pasando otra que es una también muy importante. Eh, pero bueno, la literatura ahorita les digo cuál es la que me falta, pero es importante entender que dentro de las bellas artes se encuentra la literatura. Entonces, con esto de que los pleonasmos son aceptados según estos libros de texto, pues entonces que, este, resulta que ahí tenemos un pleonasmo implícito, ¿no? Las bellas artes y la literatura. Las 7 bellas artes, sí. Arquitectura, pintura, escultura, música, literatura, danza y el cine. Dentro de el teatro también yo sabía que era una de las 7 bellas artes, pero bueno, está bien: la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza, había olvidado la danza, y el cine. El cine es considerado desde el siglo pasado como el séptimo arte, antes nada más eran 6. Entonces, no tenemos por qué decir, o no tendríamos por qué decir, bellas artes y literatura, porque dentro de las bellas artes está implícita la literatura. Pero bueno, este paréntesis que estoy haciendo ahorita, y perdón por haberme equivocado con lo del teatro, era la arquitectura y la danza. Pero bueno, ahí están ya consultadas las 7 bellas artes.
lo importante de todo es que yo quería hacer énfasis en que la literatura es parte de las bellas artes y no tenemos por qué decir bellas artes y literatura. Pero en fin, es algo que pues, se maneja últimamente y bueno, no sé por qué, pero en fin, no sé tampoco quién sea responsable de que esta se maneje de esa manera, le hayan dado el nombre a esa, al instituto así, pero bueno. En fin, el caso es que, bueno, pues, como les comentaba, hay unos errores que es necesario corregirlos, que yo en particular, insisto, siempre es mi opinión, no lo considero como un área de oportunidad. Es necesario hacer las correcciones pertinentes y reconocer, reconocer que hubo errores, porque si yo creo que volvemos también a lo que les decía hace rato. Somos muy dados a señalar los errores, pero no a reconocer los propios. Entonces, yo creo que sería muy válido decir, bueno, sí, tuvieron algunos errores de ortografía, de apreciación de fechas, no sé, y buscar la manera de corregirlos. Me queda claro que no van a volver a imprimir todo el bloque o la serie de libros, porque imagínense nada más el gasto, si de por sí es una cantidad enorme de dinero la que se gasta para la impresión de los libros de texto, pues volver a imprimirlos. Pero yo creo que sí, habría que tener más cuidado en esta cuestión de la revisión. Me queda claro que alguien tiene que revisarlos, o sea, no se puede publicar un libro que además lleva implícita la enseñanza de, de los niños de este país con esos errores que, pues de por sí, los niños están confundidos y no saben qué cosa con algunas fechas, y pues todavía se las damos de manera incorrecta, pues imagínense, dijera la canción, ¿a dónde vamos a parar? Eso es en torno a esta frase de las áreas de oportunidades de Marx Arriaga. La otra frase que me llamó mucho la atención es la que dijo el Ejecutivo Federal, me parece que como por el miércoles, en torno a que él era víctima o sufría, no recuerdo bien cómo era la frase, pero el chiste es que él era objeto de violencia de género. No voy a ahondar mucho en este término, pero según el Instituto Nacional de las Mujeres y también la em, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la violencia de género se da no nada más de los hombres hacia las mujeres, también de las mujeres hacia los hombres. Y existen varios tipos de violencia, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, etcétera. Pero aquí la cuestión es que él se refiere a una violencia de alguna manera, pues como que de acción, en parte verbal, pero en parte de acción, porque no le permiten hablar o expresar ciertos puntos de vista. Y bueno, pues desgraciadamente son muy pocos los casos, no quiere decir que no haya, son muy pocos los casos que hay de violencia de género hacia los hombres. La mayor parte de la violencia de género se ejerce hacia las mujeres. Él cuestiona y dice, o que la violencia, el género nada más es femenino. No, no es nada más, el género no nada más es femenino, el género también es masculino, masculino, femenino, hombres y mujeres. Pero desafortunadamente, en una sociedad como la que nosotros vivimos, existe una tendencia mayor de la violencia de género de los hombres hacia las mujeres. Entonces, muy difícilmente, trátese de quien se trate, se va a poder hablar de una violencia de género de las mujeres hacia los hombres. Muy difícilmente se va a poder determinar que existe tal, y sobre todo cuando
em, en teoría, se ha hecho al revés. Es decir, se ha hecho cierto señalamiento, una cierta burla, etcétera, hacia, no nada más hacia una persona, sino hacia un grupo de personas, hacia los grupos de mujeres que se manifiestan, hacia, no sé, entonces, este tipo de cosas, hacen que por cuestiones sociales y cuestiones culturales que nosotros tenemos, no se pueda ver o no se quiera ver o no se deba de ver, dijeran por ahí, a según como se vea, que exista violencia de género hacia él como hombre que es. Entonces, este, yo soy alguien que defiende mucho la integridad de las mujeres. Insisto, yo he vivido con muchas mujeres alrededor en mi vida y por eso defiendo a las mujeres, pero eso no me impide a mí ver en qué casos algunas mujeres sí son un poquito agresivas con los hombres. Yo he sido un poco a veces agredido por algunas mujeres. No he sufrido situaciones de acoso laboral, ni de acoso sexual, ni de acoso de ningún tipo, pero en algún momento determinado sí he sido agredido verbalmente y también físicamente. Pero eso no quiere decir que yo me ponga también, yo, mi caso particular, que si alguien me dice, ¿sabes qué? Una autoridad o una persona me dice, no hables de cierto tema porque, no sé, por cualquier motivo, porque no conviene a mis intereses o no conviene a los intereses de tal o cual persona o de tal grupo, yo no me puedo sentir como que me están agrediendo porque se supone que hay una autoridad, se supone que hay un posicionamiento y hay una serie de restricciones que a lo mejor lo pueden impedir. La libertad de expresión sí es válida, pero también ustedes lo han visto, yo aquí a veces me limito, y me limito porque me autocensuro, porque la libertad de expresión también en algún momento determinado considero yo que tiene un límite. No podemos ser excesivamente agresivos, ni tendenciosos, ni muchas otras cosas. Y cuando ese tipo de cosas suceden, se pierde la objetividad y pues entonces ya estamos cayendo en otra cosa. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hasta qué punto eh, se puede considerar que hay violencia de género hacia los hombres por parte de la autoridad o por parte de una, un grupo social o un grupo del que sea un grupo religioso. Fíjense, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la gente de la comunidad LGBT, nosotros como hombres que tenemos relaciones con otros hombres, somos a veces agredidos físicamente. Y eso es una violencia de género. ¿Y qué creen? Pasa desapercibida para muchísima gente. Así como que, sí, pues es violencia, pero no se considera violencia de género. Y lo es. Entonces, ¿hasta qué punto la violencia o el género se puede considerar hacia los hombres o hacia las mujeres? Insisto, lamentablemente hay muchas cosas que en nuestro país y en prácticamente toda América Latina, la violencia de género se ejerce en mayor porcentaje hacia las mujeres que hacia los hombres. Y por eso existen instituciones que defienden a las mujeres más que a los hombres. Digo, yo les comenté alguna vez, en este país los hombres, por llamarlos heterosexuales, los hombres comunes y corrientes, no pueden defenderse como lo hacen las mujeres, las personas de la tercera edad, los niños, las personas con discapacidad,
las personas que son de grupos étnicos, en este caso de los, ¿cómo le llaman? De los pueblos originarios, las personas que profesan una religión diferente a la del resto de los ciudadanos, que es la católica, y obviamente a la comunidad LGBT. Entonces, si un hombre agrede a cualquiera de estas personas que integran esos grupos, no importa si es otro hombre o es otra mujer o es una mujer, pues entonces llévalas de perder. Entonces, insisto, ¿hasta qué punto la violencia de género puede tomarse para hacia los hombres o hacia las mujeres? Hacia las mujeres, definitivamente hay muchas maneras en que la violencia de género se ejerce en este y en muchos países, y la violencia de género hacia los hombres, pues a veces pasa desapercibida, pero insisto, hay que ver qué cosa es la violencia de género. Y bueno, si ustedes tienen alguna duda, yo tenía un material preparado, pero este, se me dañó. Entonces, pero ustedes pueden consultar en la página de la Nacional de Derechos Humanos, en la página de el Instituto Nacional de las Mujeres, esta parte de la violencia de género, y por supuesto en el INE la violencia política en función de género, porque también desgraciadamente ha habido una violencia política hacia las mujeres, precisamente por el hecho de ser mujeres, porque se piensa que ellas no tienen la capacidad para poder ejercer un gobierno. En México no ha habido mujeres presidente, y entonces se cree o se piensa que posiblemente en esta ocasión sí llegue a suceder. No sabemos si así sea, pero de entrada ya existen cuestionamientos de, no importa si es Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez o quien quiera que sea, existe así como que la idea de, ¿y de veras podrán? Entonces, pues ahí hay una cuestión de violencia de género, violencia política de género, porque se está poniendo en duda la capacidad de las mujeres. Entonces, y no nada más para ese cargo, ¿no? Para las senadoras, para las diputaciones, para las gobernadoras, presidentas municipales, porque también otra de las cosas que se tiende mucho a pensar es que las mujeres son muy conflictivas. Y bueno, déjenme decirles que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y ustedes han sido testigos de ellos cada vez que vemos las noticias, no solamente las mujeres, las senadoras o las diputadas, se agarran del chongo como vulgarmente se dice. Eso pasaba también en las épocas de Miguel de la Madrid, cuando que prácticamente no había mujeres diputadas ni senadoras. Digo, si había una, eran muchas. Entonces, y los hombres se daban con todo. Entonces, los conflictos, el ser conflictivo no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también a veces somos demasiado conflictivos y no lo reconocemos, que es lo peor. Entonces, bueno, estas son dos frases que sucedieron en dos situaciones distintas en esta semana y que no podía yo dejar pasar, no podía yo dejar de comentar, porque me generaron inquietud. Realmente hay áreas de oportunidad en un error que lejos de aceptar que hubo una falla y corregirse, se está así como que, pues es un área de oportunidad. Y la otra, este, pues ver hasta qué grado puede haber un, una cuestión de violencia de género hacia un hombre con respecto a las mujeres. Este, yo no quiero, en este sentido, yo no quiero, podría dar mi opinión, pero no quiero hacerlo. Quisiera que ustedes lo pensaran y analizaran realmente el Ejecutivo está siendo objeto de violencia de género o no. Ustedes tienen la palabra, yo por esta ocasión no voy a decir lo que pienso, lo dejo así. Y bueno, antes de terminar, quiero comentarles que la próxima semana, por única ocasión, no va a haber Domingo de Lobo.
Nos vamos a ver el 13, 20, el domingo 27 de agosto, regreso con ustedes. Voy a tener que hacer algunas cositas el domingo que no me van a permitir estar aquí presente como cada semana. Entonces, el domingo 27 nos vemos. Próxima semana no hay Domingo de Lobo, recuérdenlo bien. Y bueno, como siempre, saludo a quien me hace favor de verme en México, en Estados Unidos, en América Latina, Centroamérica, particularmente República de Salvador, Venezuela, Colombia, Argentina, República Dominicana en el Caribe y por supuesto del otro lado del Atlántico, donde ya son, aquí son las 9 de la noche en punto, allá son las 5 de la madrugada del lunes 14 de agosto. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en 15 días y nos vemos luego.